Mercedes, has hablado de falta de imaginación como una de las quizás ingredientes que ha imposibilitado que se avance hacia una solución más que colectiva imposibilitado, acordada. que nos pone a nosotros ahora a buscar imaginación. Así es. Entonces, mi pregunta es, digamos, tú que has trabajado el concepto de liderazgo y de líderes también, digamos, ¿cómo plantear quizás una crítica al liderazgo actual de un punto de vista constructivo en torno a la necesidad de rescatar el concepto de imaginación política? Gracias, Ángel. Yo creo que estamos terminando. Tengo la necesidad, José, de decirte algo. No acepto que los problemas de hoy en día sean jurídicos. Después de todo este zaperoco que esto has dicho, ¿qué vamos a buscar en las leyes? Quisiéramos que las leyes funcionaran, pero hay otra ley que funciona, que es la de la viveza. Y cuando estás hablando de imaginación, me estoy refiriendo a la viveza, la capacidad de pasar por encima de lo inmediato. Cuando tú estás hablando del liderazgo, yo diferencio el liderazgo del estadista. El estadista tiene visión de largo plazo y tiene no solamente visión de los costos de largo plazo. Esta mañana no sé quién decía que no conocía a ningún militar que hubiera sido buen gobernante. Le dije, ay, lamentablemente yo conocí a De Gaulle, que era militar. Nunca se vistió de militar mientras fue presidente, pero era militar, pero tenía una historia de vida. Mi problema, por ejemplo, con el liderazgo, es que yo creo que hay un aspecto que no son solamente características personales o características de formación o características de experiencia. Es una intuición, una capacidad de anticiparte a los hechos, pero también de audacia. Y yo les voy a poner un ejemplo personal. Yo creo que yo he jodido en este país y estoy muy orgullosa de ello. Pero yo no hubiera nunca pensado que yo iba a conducir el Código Civil en este país si yo no era abogado. Pero había una visión de qué era lo que queríamos. Y esa la vas tejiendo. Y van surgiendo liderazgos. A mí me preocupa en la hegemonía comunicacional que tú estás empobreciendo la capacidad de visualización social de la gente. Yo no dudo que hemos avanzado. Miren, los programas de radio comunitarias te enseñan mucho. El lenguaje de nuestro pueblo es un lenguaje articulado y que defiende situaciones y sabe pelear sus situaciones. Yo digo que en eso no los minusvalicemos, ¿no? Pero hay otro aspecto que sí me preocupa en el liderazgo. Liderazgo no es mesianismo. Liderazgo es capacidad de vincular y abrir espacios. Pero resulta que yo estoy fascinada. En este país no nos sentimos nadie élite. Son los demás. Pero, y tú como profesor, tú como ciudadano, no eres élite. No diriges. No testimonias, no modelas. Por ejemplo, esta cuestión de que estamos esperando que esta transición sea ordenada. ¿Ordenada de qué? ¿Quién entrega el poder dando las gracias? No lo he visto la primera. El segundo aspecto, cuando tú dices liderazgo, yo creo que esta generación tiene un terrible vacío. Nosotros tuvimos modelos. Cuando se abrió la democracia en este país, ¿qué era lo que pensábamos? Vamos a cambiar el país.
Yo escondí en mi casa guerrilleros porque le decía, tú tienes derecho a ser guerrillero porque el país que vamos a hacer va a ser diverso. Hoy en día no sé si lo podré decir, pero nosotros lo hicimos. ¿Cuál es el problema básico? Que estos muchachos no han tenido sino lo que nosotros les dijimos. No se metan en política porque eso ensucia. Y ahora no tenemos líderes. ¿Qué fuera otra cosa que les dijimos? No, deje que eso es para otros. Ustedes no tienen que meterse en eso. Yo creo que a partir de Radio Caracas Televisión, que es lo más significativo, empieza a surgir esa necesidad de pelea y de patear la calle. Nosotros pateamos el país. Ellos no pateaban la calle. Ahora, hoy en día, sin la capacidad de controversia comunicacional, se oyen a sí mismos, no oyen a los demás. Entonces, cuando tú me dices el liderazgo en este país, yo no creo que es un problema solamente de liderazgo, también es de socialización, que la política no es nada más gobernar, política es articular, soñar y fracasar. Hay que aprender a fracasar para volver a levantar. Con esto voy a terminar. En Nueva York, cuando fui a abrir la cuenta bancaria, me hicieron dos preguntas que nunca me han dejado de dormir tranquila. Una, me dice, ¿cuántas veces usted ha quebrado en su vida? Le dije, bueno, la verdad es que siempre he quebrado, porque el presupuesto siempre ha sido exiguo. Y le digo, ¿pero por qué me pregunta eso? Porque el que no ha caído y se ha levantado no es gente de confianza. Nunca se me ha olvidado. Yo cuando raspo gente le digo, te puedes levantar en la próxima. Y te gradúas. Pero lo que sí, y la segunda pregunta me dice, ¿cuál es la religión que usted tiene? Le dije, no, que un banco me pregunte a quién creo yo, ¿por qué? Y me dice, porque el que no cree en nada no es confiable. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de liderazgo, tenemos que asumir que tenemos que creer, buscar y aceptar transformar las cosas. El liderazgo en el país es pobre, yo no creo que sea pobre. Lo que pasa es que es un liderazgo absolutamente personalizado. Yo veo que ahorita están pensando en cómo me pongo yo de gobernador, cómo me pongo yo de presidente. Yo estoy asombrada. Luis Herrera una vez me dijo, hay partidos que no van a sobrevivir, saquen ustedes sus conclusiones, porque no tienen vocación de poder. Al no tener vocación de poder no trasciende. Ese es el problema ahorita. No tenemos vocación de poder sino de llegar. Y no sabemos después qué hacer, después que llegamos, ¿qué hicimos? Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Michael, las economías llamadas socialistas del siglo XX, en su gran mayoría, llegaron a unas circunstancias donde se produjeron necesariamente cambios económicos y muchas veces políticos, ¿no? Gran escasez, sí, por supuesto, sociales, gran escasez, inflación. Otro de los factores que identifica la literatura es cuando el propio gobierno, la propia nomenclatura empieza a desconfiar de sus propias ideas para solucionar los problemas. Sin embargo, la pregunta que uno se hace es si estamos en una situación donde el equilibrio es inestable en Venezuela y pudiéramos ver cambios en la política económica o eventualmente esos cambios en la política económica necesariamente pasan por un cambio político. Mira, yo estoy convencido que el cambio de la política económica tiene que pasar por un cambio político que se puede dar del lado del chavismo o del lado de la oposición. Veamos Argentina ahorita, es muy interesante lo que está pasando en Argentina. Argentina fue una, digamos, transición del kirchnerismo bastante rápida. Macri ganó las elecciones sin controlar el Congreso, hizo 2 o 3 cosas bien con el tipo de cambio, con la política fiscal y con el tema de las tarifas de los servicios públicos. Y esta semana hizo una emisión
de 16.000 millones de dólares, ¿verdad?, que le permite cubrir sus necesidades de financiamiento después de haber renegociado con los fondos, etcétera, y la suscripción a la emisión de deuda fue de 65.000 millones de dólares. Por eso es que a mí me sorprende cuando muchos dicen, no, es que el tema económico es muy importante. Sí, las necesidades de financiamiento de Venezuela son evidentes. Venezuela necesita, después de haber financiado al resto del mundo, ahora nosotros necesitamos que nos financien, ciertamente. Pero eso implica, y estoy convencido de eso, que es un tema de credibilidad. Que quien lo haga, si logra hacerlo y demostrar que puede hacerlo, va a encontrar un país que va a responder muy rápidamente. Venezuela y el sector privado, lo que queda del sector privado, es muy dramático lo que está pasando con el sector privado. Este es un país que puede producir más de 120.000 vehículos anuales. En este momento no produce más de 12.000, pero tiene ese potencial. En este momento las casas matrices de las principales empresas manufactureras de vehículos tienen las líneas de crédito totalmente cerradas a Venezuela. Es decir, básicamente estas empresas Ford Venezuela, General Motors Venezuela, operan como si fueran empresas venezolanas. Perdieron acceso al financiamiento que implica la inversión y que implica el comercio internacional. Ahora, Venezuela logra hacer algunas cosas bien y eso va a aparecer de manera relativamente rápida si hay confianza y hay credibilidad. Por eso a mí me preocupa, y lo voy a decir aquí abiertamente, yo estoy de acuerdo con que hay que reperfilar la deuda, es probablemente necesario reestructurarla, pero lo tienes que hacer en un contexto político que sea ordenado, porque si no vas a abrir un riesgo que puede ser complejo de gestionar. Ahora, aquí hay, en este momento, la gente dice, bueno, ok, ¿cómo hacemos? Comparamos con Europa del Este, las transiciones de los países de Europa del Este. Yo creo que este caso venezolano es un caso que, si bien tiene unos paralelismos importantes con Europa del Este, yo creo que se parece más a modelos exacerbados que ya vivimos, no solamente en Venezuela, sino en Brasil, en Argentina, en Perú en los años 70, fundamentalmente. Ahora, al final del día, esos procesos son unos procesos que lo que hacen es destruir valor a una velocidad grandísima. Y no solamente destruyen valor económico, destruyen el tejido social y destruyen el tejido político. Y ese es el reto que tiene el país enfrente. Ahora, tú me dices a mí, bueno, esta reconstrucción va a ser como en Argentina. Bueno, mira, tenemos nuestro Macri. Hay quienes piensan que sí, que por ahí hay uno que se parece mucho a Macri, que no voy a decir quién es. Pero yo pienso que eso es cierto si hay referéndum revocatorio. Si hay referéndum revocatorio, esto es Macri. Hay referéndum revocatorio, gana la oposición, vamos a elecciones presidenciales, gana la oposición. La oposición tiene control del Congreso. No, esto está buenísimo, Ignacio. Hasta constitución va a haber. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, eso es una vía. Pero si esa vía no surge, ¿qué te queda? Te queda plantear una situación donde tienes que forzar una negociación. Y eso implica una movilización política. Y eso implica claridad en qué es lo que tú vas a negociar. Es el tema de los derechos humanos, que tenemos unos problemas de derechos humanos realmente importantes en este país. Muy importantes, innegables. Tenemos jóvenes que están encerrados desde hace más de 2 años sin ver la luz. Es muy dramático. Tenemos presos políticos. Es una realidad que el gobierno no quiere ver, pero que existe. Esa es una dimensión del conflicto. Tenemos otra dimensión que tiene que ver con el tema social. Tenemos otra dimensión que tiene que ver con el tema electoral. Sí, hay muchos temas. La buena noticia que tiene Venezuela es que ese conflicto no es terminal.
En ningún país civilizado, occidental, democrático, con un nivel de riqueza como el que tiene el país, porque lo tiene, ese conflicto es terminal, ese conflicto es totalmente resoluble. Totalmente, ¿cómo? Con garantías mutuas. Y eso es lo que es una constitución. Te da garantías a ti y me da garantías a mí. Y eso creo yo que es el gran reto que tiene el país. Yo no creo que al final nuestra transición, nuestra reconstrucción, ya le van poniendo distintos nombres a esto, va a ser ni como Europa del Este, ni como los argentinos, no, va a ser venezolana, porque la tenemos que construir. Es un evento estrictamente político, es un evento incierto. ¿Y qué es lo que hace la política? Institucionaliza la incertidumbre. Eso es lo que hace la política y la democracia. Y ese es el reto que tenemos por delante. Es enorme, es gigantesco. La buena noticia es que muchos países lo han resuelto. Nosotros lo hemos resuelto. Y estoy seguro que el país tiene la capacidad, tiene la gente, tiene la historia y tiene la visión para hacer eso. Pero requiere de unas condiciones que vamos a ver poco a poco cómo se van a ir planteando. Hay quienes pensaban que el 6 de diciembre era básicamente una transición rápida. Y lo que está demostrando la realidad es que no lo va a hacer. Va a ser más bien larga, va a ser compleja. Ahora, para la sociedad eso es muy dramático. Los tiempos sociales demandan mucha más rapidez. Por eso es que el tema económico es un tema complejo y sí es un tema que está muy contingente o depende mucho del tema o de la resolución del conflicto político venezolano. Gracias, Michael. Eugenio, bueno, tú has vivido todos estos años en el CNE, prácticamente, ¿no? Tienes una camita. Bueno, aunque ahora no dejan dormir ahí, o no dejan estar más allá de las 2 de la tarde, ¿no? Aparentemente. ¿Qué esperar este año? ¿Qué esperar en tu experiencia? Ahora, ¿qué crees tú? Es la pregunta. ¿Qué va a pasar con este tema del revocatorio? ¿Se le va a seguir dando vueltas? ¿El CNE va a hacer todo lo posible para que no suceda este año? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Efectivamente, como dice Michael, si llegamos al revocatorio, por lo que se ve en las encuestas, para la oposición es muy sencillo ganar el revocatorio, en teoría, y sería teóricamente sencillo ganar en la presidencial que viene 30 días después. El problema es llegar a ese revocatorio. Y en este pastel que estamos, yo recuerdo, sería como el mes de febrero, mediados de febrero, y me escribe el caballero, que aparte chatear con él es agradable porque tiene la foto de Luke Skywalker en el chat. Entonces me dice, ¿tú sabes de una norma del CNE que pide recoger el 1% de firmas? Yo, no, eso no está, eso no existe. Bueno, déjame revisar. No, no está. No, pero que sí, que no. Tuvimos casi una mañana tratando de determinar si existía o no la norma. Al final la norma está, pero es que no está en el site del CNE. De hecho, la norma que tiene todo esto empastelado no está en la página web del CNE. No existe en la página web del CNE. Hay que ir a la biblioteca del Consejo Nacional Electoral a buscar la Gaceta Electoral 405 para sacarle copia. Total, que pasamos como un día viendo si existía o no la norma. Al final, coño, sí existe la norma. Hay que recoger 1% de firmas antes, con huellas, y no se sabe cómo se van a recoger esas firmas. En líneas generales, este comportamiento del CNE no es distinto al comportamiento del CNE de Carrasquero. Lo que pasa que, insisto en el tema, la oposición estaba mucho más unida en aquel proceso, tenía más presencia en el Consejo Nacional Electoral, eran 2 rectores de la oposición, la mitad de los técnicos los directores de línea del CNE no eran pro gobierno, es decir, había una situación bastante más favorable. Aquí la oposición está mucho más desconectada, tanto que en algún momento gente de la mesa le pedía a él, pero tú tienes la norma. Y él me preguntaba a mí, y yo no la tengo. Hay que ir al CNE a sacarle la copia. Y en líneas generales, esa norma es muy compleja porque al día de hoy el proceso administrativo del revocatorio no ha comenzado. El CNE, la famosa planilla que tiene que entregar Tibisay en algún momento, tiene que venir con manual de uso. No es solamente que entreguen la planilla, porque hay que recoger el 1% de las firmas de electores en el registro electoral. Esos son 198.000. Eso es sencillo. En la cola aquí del Bicentenario seguramente salen. Pero
El problema es que esas firmas tienen que ir con huella dactilar. Entonces hay dos posibilidades. Que el CNE ponga la cactahuella distinta a la del Bicentenario para que la gente firme y ponga la huella, o que después que la gente firme, el CNE le pida a la mesa, ok, yo voy a agarrar una muestra de estos 198.000 y me vas a traer a Perencejo, Sutanejo y Sutanito a poner la huella al CNE. Eso es un tema logístico mucho más complejo. Y ese es el peor escenario. Y en realidad no se sabe, porque no hay manual de funcionamiento todavía o manual de uso para la planilla. Después va a venir cómo se van a validar o no esas huellas. Después vamos a ir a la recolección de 20%. Son 3 días, son 4 millones. Hay toda forma de sacar esta cuenta. Da, no da, se recogen en mediodía, no va a dar chance. En líneas generales, y aquí ya la mayoría debe haber, no hay revocatorio. En realidad sí puede haber revocatorio. Yo apuesto que va a haber revocatorio. Sin embargo, se necesita de mucha unidad de la oposición para llegar a revocatorio. Y cuento toda esta anécdota del 1% porque en realidad Asdrúbal en el panel anterior hablaba de intervenir la economía de forma malandra. Bueno, aquí se trata de entender que estás lidiando en política con malandros. Y entonces no puedes estar diciendo, bueno, es que la norma dice tales y tales cosas. No, tú tienes que prever el peor escenario. El peor escenario es que si se recogen las planillas, las firmas sin manual de uso, con nombre, apellido, cédula de identidad y huella, el CNE va a decir, ¿saben qué? La huella tiene que ir primero que el nombre. De hecho, el CNE lleva 2 días revisando los datos en el registro electoral de 2040 personas. De 2040. Es decir, si ustedes con su mala conexión de internet de los días de hoy se meten 2040 números en la página web del CNE, seguramente ya hubiesen terminado esa tarea. El CNE va a dilatar esto todo lo que pueda y va a depender de la oposición y de la unidad de la oposición hacer que el CNE reduzca los lapsos para que sea el referendo revocatorio. Pero sin unidad y sin presión al Consejo Nacional Electoral, así no va a haber revocatorio. En 2004 hubo revocatorio porque hubo suficiente presión sobre el CNE. Todavía no la hay. Muy bien, bueno. José Ignacio, tú mencionaste que en una de estas últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caracterizó a la Asamblea Nacional como una hegemonía que pretendía aprobar o imponer un sistema que fuera anti o inconstitucional, ¿no? La pregunta es, si tú sigues esa línea de pensamiento, ¿hacia dónde te lleva? ¿Hay riesgo posible de que eventualmente pueda considerarse que la Asamblea Nacional simplemente salió de cualquier ámbito constitucional y por lo tanto dejó de existir? ¿O eso es ficción y pertenece más bien a otro tipo de guión? Esa es una posibilidad cierta en el panorama actual, ¿no? Y en términos deportivos se dice, bueno, que si tú no marcas un gol, te lo marcan. Y ya, digamos, en esta altura del juego, en el cual ya sabemos que van a anular todas las leyes y tal, pareciera que ya la Sala Constitucional, lo que nos dijo en la ley de amnistía con la sentencia, es que ella está en un siguiente estadio. Ya no solo, dice la Sala, voy yo a anularte todo lo que tú vas a dictar, es que yo estoy allanando el camino para deslegitimarte y justificar una acción política orientada a disolver la Asamblea Nacional, anularla jurídicamente o terminarla de dar el golpe de suerte. Y todo parece indicar, insisto, que la Sala Constitucional y el gobierno van en ese sentido. Está esta propuesta que no se entiende mucho en qué consiste, de una enmienda para recortar el periodo de la Asamblea Nacional, que no es exactamente para terminar el periodo, sino para recortar el periodo, sino es para terminar esta Asamblea Nacional. Pero en suma, estos son claros indicios de que la próxima jugada que el gobierno va a intentar, y lo debería hacer pronto, porque insisto, ya esta etapa del ping-pong la debemos entender superada, visto que la Asamblea agotó todas las balas que tenía. El próximo paso es ya deslegitimar constitucionalmente a la Asamblea Nacional, establecer que no se trata de un órgano legítimo, que se trata de una mayoría circunstancial con una violación sistemática de la Constitución, invocando la propia Constitución, que es lo paradójico de todo esto, posiblemente dar el golpe de gracia, ¿no? Y entonces aquí, digamos, la gran
la gran pregunta es, bueno, este destino de la Asamblea Nacional es inevitable, no hay nada que se pueda hacer. Lo que hay que estar claro, y yo insisto, y he insistido mucho en esto, es que lo que no hay y no existe es ninguna receta jurídica perfecta. Aquí la opción no es el revocatorio de la Asamblea Nacional Constituyente, la renuncia, aumentar el número de magistrados, disminuir el número de magistrados, cambiar el color de la página. No importa lo que la Asamblea Nacional haga, jurídicamente es absolutamente irrelevante, porque ya sabemos cuál es el destino. Entonces, la gran pregunta es, bajo estas condiciones actuales, pareciera que ese va a ser el destino final de la Asamblea Nacional, pero si las condiciones cambian, si la propia Asamblea Nacional cambia el discurso, cambia el modo de hacer las cosas, pudiese evitar ese destino final. Y ese cambio creo que se ha forzado por las propias circunstancias. La Asamblea, para bien o para mal, asumió como agenda política una agenda ordenada, una agenda estrictamente legal, de leyes y decisiones jurídicas. Esa agenda ya se agotó o se va a agotar en las próximas semanas y por lo tanto el próximo paso que debería dar la Asamblea Nacional es intentar responder a este intento desde la sala por terminar de anularla. Muchas gracias, José Ignacio.